Ya, ahora sí creo. Buenos días, ¿qué tal chicos? Comenzamos en unos minutos, ¿sí? Ya, listo, ahora sí. Un momentito. Ya.
Bien, muchachos, buenos días. Vamos a comenzar la clase. Lo último que hicimos fue este problemita de acá, que sí era un poco extenso, pero bueno, se consiguió hacer, ¿no? Bien, veamos qué más. A ver, ejemplo número 6 dice, los discos A y B tienen masas y momentos de inercia idénticos con respecto a sus respectivos centros de masa. El punto C es tanto el centro geométrico como el centro de masa del disco A, y los puntos O y D son el centro geométrico y el centro de masa del disco B. O sea, el centro de masa no coincide con el centro geométrico para el caso del disco D. Entonces dice, si en el instante que se muestra los dos discos giran alrededor de sus centros con la misma velocidad angular, obviamente los centros geométricos, pues, ¿no? Determine cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera y por qué, ¿no? Ya está. ¿Te piden? Ese H es el H mayúscula que estábamos viendo, es el momento angular, ¿ya? Creo que cambiarlo, es el H mayúscula, momento angular, ¿no? Momento angular es un vector, por tanto, solamente hay una comparación de los módulos nada más, ¿no? No es una comparación del mismo vector, ¿no? Ya está. Bien, vamos a ir recordando. Estos sistemas están girando respecto de O, pero te está diciendo el problema. Vamos a ver aquí. Mm, ya, lo voy a hacer aquí nomás, creo que acá alcanza nomás, ¿ya? Más que nada es análisis, nada más. Si analizas el disco A, entonces, para, para el disco A, que es el más sencillo, ¿ya? El disco A tenemos el momento angular del disco A, ¿ya? Ojo, vamos a hacerlo así. Vamos a hacer momento angular del disco A, pero respecto al punto C, respecto al centro, respecto al momento angular del disco A respecto al punto C. Como estamos haciendo respecto al punto C, el punto C es el centro de masa. Por tanto, esto es igual a momento inercia, ¿no? Con respecto al punto C, que es su centro de masa, multiplicado por la velocidad angular de A. ¿Sí? Ya está. Por lo menos eso es lo que tenemos para el disco A, ¿no? Em, ¿Qué tenemos para el disco? ¿Qué te parece si lo colocamos aquí porque el momento de inercia multiplicado por la velocidad angular de A? Listo. Está claro que si tú tomas módulo acá, módulo, va a ser el módulo de la velocidad angular, ¿no? Ya está. Ahora, ¿qué ocurre para el disco B? Para el disco B, ¿sí? Momento angular con respecto del punto O para el disco B, ¿ya? El punto O no es el centro de masa, ¿sí? Entonces, como el punto O no es el centro de masa, entonces yo lo que tengo que hacer es, pero ojo, el punto O no es el centro de masa, pero sí es un punto fijo. Por tanto, esto va a ser I de O por la velocidad angular de B. ¿Está bien? Si tomas nuevamente
módulo vendría a ser así. Listo. ¿Sí? Me están pidiendo que compare estos dos, el de aquí y el de acá. Te va a depender del IC, IO y de los ejes angulares. Te dice el problema de que en el instante que se mueven los dos discos giran alrededor de sus centros con la misma velocidad angular. Aquí debería ser omega cero, ponle, ¿ya? Es la misma velocidad angular. Ok, entonces, ¿qué te parece? Hacemos lo siguiente. Em, momento angular respecto al punto del disco B es I0, pero como I0 no es el centro de masa, esto va a ser igual a momento de inercia con respecto al centro de masa, que en este caso sería D más la masa del disco por la distancia al cuadrado. Ponle D minúscula al cuadrado. ¿Qué es D minúscula? La distancia entre O y D. ¿Sí? Y esto multiplicado por la velocidad angular de B, ¿no? Entonces obviamente tomamos módulo y te quería módulo de eso, nada. Entonces, lo que tenemos que comparar, ya, ya vienen a ser en este caso, este de aquí y este de acá, ¿cierto? ¿No? Entonces, claramente, entonces, se observa, ¿qué cosa? Que el momento inercia con respecto al punto D es igual al momento inercia con respecto al punto C. ¿Por qué? Porque ambos te dicen que son lo mismo, ¿no? Tienen masas y momentos de inercias idénticos con respecto a sus respectivos centros de masa, ¿no? Entonces D es centro de masa de B y C es centro de masa de A. Entonces van a ser iguales, según lo que dice acá. Y además, la velocidad angular de A va a ser igual a la velocidad angular de B, que es a mí lo que nos está diciendo el problema, ¿sí? Por tanto, necesariamente, esa cantidad va a ser igual a esta, y C va a ser igual a esto, y esto es masa por extensión al cuadrado. Entonces, necesariamente, por lo tanto, momento angular con respecto de O para el disco B en módulo tiene que ser mayor porque tiene este término adicional de momento angular con respecto al punto C del disco A en módulo, ¿sí? Y esta vendría a ser la respuesta, que vendría a ser la A, ¿cierto? Vendría a ser la A. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Creo que sí. Me parece que sí está claro esto. Bien, continuamos. A ver, aquí creo que tampoco no tengo el... Ya, bien, dame un segundito. A ver, dice, el tornamesa, el tornamesa T, ok, ahí está, es el tornamesa, de un tocadiscos tiene una masa de 0,75 kilogramos y un radio de giro de 125 milímetros, ¿no? Gira libremente, gira libremente con una velocidad angular del tornamesa de 2 revoluciones por segundo. Cuando el disco delgado de 50 gramos cae sobre él, te piden que determines la velocidad angular final del tornamesa justo después de que el disco deja de deslizar sobre él. Ya, entonces, listo. Vamos a ver aquí. Vamos a colocar acá solución. Y tenemos lo siguiente. Voy a tomar como mi sistema al tornamesa más disco.
más el disco, ¿no? Ese va a ser mi sistema. ¿Cuál sería mi entorno? Mi entorno sería la base del tocadiscos, el tocadiscos, porque está apoyado, bueno, el tornamesa se encuentra sobre el tocadiscos. El tocadiscos. ¿Qué más? La tierra, ¿sí? Y nada más, ¿no? Creo que sería todo. Ya está. Es una, tenemos como sistema el tornamesa y el disco, y el entorno tenemos el tocadiscos y la tierra. Listo. Ahora, ¿qué ocurre con el momento angular? ¿Sí? Recuerda de que tenemos la ecuación de que el momento angular inicial más la suma de las integrales de todos los momentos es igual al momento angular final, ¿cierto? ¿Sí? Esa es la suma de las integrales de todos los momentos, ¿no? De los momentos, este, están integrados aquí, ¿no? El tema está en que si esto fuera cero, que es lo más probable, decimos que se conserva un momento angular, ¿no? Es lo que ya habíamos dicho la otra vez, ¿sí? Ahora, ¿eso cuándo va a ser cero? Estos son momentos externos, ¿sí? O sea, son momentos generados por el entorno. Si te das cuenta, el tocadiscos interactúa con el tornamesa con una fuerza vertical, ¿sí? Entonces, ahí es donde analizas, ¿no? Eh, como la rotación va a ser con respecto al eje Z, entonces vamos a ir acá. Se observa que la rotación es respecto al eje Z, ¿sí? Tenemos el eje Z y la rotación es respecto a ese eje, ¿ya? O entonces, diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Del sistema, por ejemplo, acá está el tornamesa, ¿no? Y encima está el tocadiscos. Vamos a ponerlo más arribita para que haya una diferencia. Ya el tocadiscos. El tornamesa lo que hace es ejercer una reacción perpendicular, vertical hacia arriba, ponle N, es la interacción del tocadiscos con el tornamesa, ¿sí? Pero quiero que te des cuenta de que esta fuerza es paralela al eje Z. Por tanto, esa fuerza no genera momento respecto al eje Z. ¿Está bien? Lo mismo el peso. El peso es tanto el tocadiscos como el de tornamesa. El peso del tornamesa, el peso del tocadiscos, ambos son, ambos son paralelos al eje Z. Por tanto, no generan momento, ¿sí? El momento generado por esas fuerzas que son del entorno va a ser cero. Entonces, necesariamente esa parte va a ser cero. ¿Está bien? Ya. Entonces, vamos a escribir eso rápidamente por acá. Le decimos dado que el entorno no genera momento respecto al eje Z, entonces em, la suma de las integrales de los momentos en cualquier intervalo de tiempo va a ser cero, ¿no? Entonces, por tanto, se conserva el momento angular. Se conserva el momento angular. ¿Está bien? Momento angular. O sea,
el momento angular ojo, del sistema, ya, al inicio, ya, es igual al momento angular del sistema al final. ¿Está bien? Y vamos a comenzar a hacer esto, ¿no? A analizar esto. Vamos a decir, a qué le vamos a llamar inicio y a qué le vamos a llamar final? ¿No? Vamos a decir, dice, ¿no? A ver, gira libremente ya cuando el disco delgado cae sobre él, ¿no? Dice, el tornamesa, ya, tiene un radio de gira determinado, tiene una masa determinada, y dice que el tornamesa gira a 2 radianes por segundo cuando el disco delgado de 50 gramos cae sobre él, ¿sí? O sea, antes de que caiga sobre el, el disco, sobre el tornamesa ya está girando, ¿ya? Entonces vamos a llamar a eso, a ese momento, como el instante inicial, ¿de acuerdo? El instante inicial va a ser antes de que el disco caiga y el instante final va a ser después de que el disco cayó, pero ya dejó de deslizar, ¿no? Aquí dice, ¿no? Después de que el disco deja de deslizar, va a ser mi evento final, ¿ya? Y antes de que el disco caiga, el tornamesa gira libremente, ¿no? El tornamesa. Y ese va a ser mi evento inicial, ¿sí? Entonces, en el evento inicial, el disco no está girando, solo está girando el tornamesa. Entonces, si quieres hallar el momento angular, simplemente sería momento inercia del tornamesa multiplicado por la velocidad angular del tornamesa. ¿Sí? Eh, Obviamente cayó el disco sobre el tornamesa, de repente comenzó a patinar al inicio, pero luego se estabilizó y el disco y el tornamesa ya no deslizan, por lo tanto giran juntos. ¿Sí? Y como giran juntos, tenemos el evento final. ¿Sí? Entonces, ambos giran a la misma velocidad angular. Por tanto, tenemos momento inercia del sistema, que sería el tornamesa, más el momento inercia del disco multiplicado por la velocidad angular del sistema, que vendría a ser la final. ¿No? Entonces, ya está, ya salió. Entonces, momento de inercia del tornamesa eh, es la masa del tornamesa por el radio de giro del tornamesa al cuadrado, ¿no? Multiplicado por la velocidad angular del tornamesa. Momento de inercia del tornamesa nuevamente, masa del tornamesa por radio de giro del tornamesa al cuadrado más momento de inercia del disco, como es un disco, es un medio de la masa del disco por el radio del disco al cuadrado, por la velocidad angular del sistema, que es la velocidad angular final que me están pidiendo. Listo. ¿Sí? La masa del tornamesa, ¿cuánto es? Es 0,75. El radio de giro del tornamesa es de 125 milímetros, colócalo en metros, 0,125 al cuadrado. La velocidad angular del tornamesa es 2. Lo mismo acá, la masa del tornamesa, 0,75, 0,125 al cuadrado, más un medio. La masa del disco es de 50 gramos, ¿ya? La masa del disco es 50 gramos, o sea, es de 0,05 kilogramos. El radio del disco está en la figura, en 150 milímetros, o sea, es de 0,15 metros al cuadrado. Esto es multiplicado por la velocidad angular del sistema. ¿Sí? Y con esto ya está. La velocidad angular del sistema que va a ser igual. No, solamente hay que operar eso, nada más, ¿no?
A ver, un segundo. Tenemos 0,75 por 0,125 al cuadrado por 2. Y eso lo tenemos que dividir entre 0,75 por 0,125 al cuadrado más 0,05 entre 2 es 0,025, ¿no? 0,025 por 0,15 al cuadrado. Me sale 0,98, 0,90, no, 1,98, 1,91, 91 radianes por segundo. O sea, ahí quiere decir que cuando tú dejas caer el disco sobre el tornamesa estaba girando 2 radianes por segundo. Haber dejado caer el disco sobre el tornamesa hace que gire más lento, ¿sí? Estaba con 2, ahora gira 1,91. Y tiene sentido, ¿por qué? Porque hay más inercia, pues, ¿no? Hay más inercia y más masa, por tanto hay más inercia de rotación, como consecuencia gira más lento, ¿sí? Ya. ¿Hasta acá alguna pregunta, chicos? Ya. Bien, entonces con eso terminamos esta parte, continuamos, porque yo seguro que hay más ejercicios por aquí. Bien, vamos a ver un taller de problemas sobre esos temas. Vamos a comenzar a resolver ejercicios y problemas de cinética plana, un cuerpo rígido, ¿no? Tema impulso y cantidad de movimiento, ¿no? Lineales y angulares. Veamos el problema número uno, dice. Perdón, solamente que déjame ver. Ay, ay, acá falta hacer algo. Acá me parece que no hay. A ver, un segundito. Un momento, ¿sí? Ya está, vamos. Ya, veamos este problema. Dice. El carrete tiene una masa de 100 kilogramos y un radio de giro de 0,3 metros. Si los coeficientes de fricción estática y cinética en el punto A son 0,2 y 0,15 respectivamente, determina la aceleración angular del carrete si P 600 newton, ¿no? Ya, te pide la aceleración angular si es que P es igual a 600. ¿Ya? Esa fuerza P está actuando a un radio de 250 milímetros respecto al centro de masa. ¿Cierto? Entonces lo que vamos a hacer aquí nosotros es vamos a hacer un diagrama ya para poder analizar esa fuerza. ¿Ya? Vamos a ver aquí. Ya, entonces, comenzamos. Vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre de esta rueda. Más o menos debería ser así, ¿no? Ya tenemos el disco, ¿sí? Tiene una masa de 100 kilogramos, por tanto, el peso vertical hacia abajo
es de 100 por 9,81. Listo, ¿no? Newton. De ahí tienes la fuerza P, ¿no? La fuerza P actúa más o menos a esta alturita. La fuerza P, listo. Solo como referencia, desde este punto hasta este punto hay 0,25 metros. Ya está. ¿Qué más fuerza actúan? En el contacto, ¿no? Tenemos aquí en este punto, tenemos normal vertical hacia arriba, y tenemos la fuerza de fricción, ¿no? A ver, dice, no nos está diciendo de que si el disco rueda sin deslizar, no dice nada. Y además, como nos dan los dos coeficientes, lo más probable es que se tenga que determinar si es que rueda o no sin deslizar, ¿sí? Y eso se tiene que... Vamos a asumir de que la fuerza de fricción aquí va a ser así, ¿no? Fricción en el punto A. Vamos a asumir así. ¿Está bien? O sea, estamos asumiendo ahí que está rodando, ¿ya? Y la fuerza de fricción se opone al deslizamiento. En este caso, es en ese sentido. Vamos a asumir eso, ¿ya? En función de los resultados, tenemos que tener en cuenta si es correcto o no, ¿ya? Bien, entonces, una vez que tienes este diagrama, vamos a hacer eh, lo siguiente. Esto aquí sería el diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? Si hacemos un diagrama cinético, es el diagrama de cuerpo libre. Si hacemos un diagrama cinético, ¿ya? Diagrama cinético, ¿cómo sería? ¿No? Entonces, el centro de masa, el centro, acelera con masa por la aceleración del centro de masa, ¿ya? Y este sistema está rotando, ¿de acuerdo? Vamos a asumir en esa dirección con un IG por alfa, ¿cierto? Con una aceleración angular en ese sentido, ¿no? Y ya está. Entonces comenzamos, ¿no? Entonces decimos, suma de fuerzas en el eje X, aquí es igual a cero, aquí es igual, ¿no? En el eje X yo tengo la fuerza P, que tiene una magnitud de 600, ya no lo puse, mejor coloco la magnitud, ¿ya? Tiene una magnitud de 600 newton, ¿sí? Sería 600 más esta fuerza de fricción en el punto A. ¿Sí? Es la resultante en el diagrama de cuerpo libre. Y eso tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Bueno, la masa cuánto es 100, ¿no? Pongámosle de una vez la masa. La masa es de 100 por la aceleración del centro de masa. ¿Sí? Ya está. Ahora colocamos suma de fuerzas en el eje Y, que es igual. En el eje Y tienes normal menos 100 por 9,81, que es 98,1. No, 981, ¿cierto? 100 menos 981, y en la vertical no hay movimiento porque se desplaza horizontal, por tanto esto es cero. Entonces yo ya tengo la normal, ya. Ya está. La normal siempre va a ser esta. 9,81 Newton. Listo. ¿Sí? Tercera ecuación. Suma de momentos igual a IG por alfa. ¿Sí? En este caso, estamos tomando momentos respecto al centro de masa, ¿cierto? Entonces el peso no genera momento, y la normal tampoco. Genera momento 600 y FDA.
El momento generado por 600 sería 600 en un momento respecto, ojo, respecto a ese centro de masa, este es el punto G, este aquí es el punto G. Va a ser un momento por horario, así que va a ser menos 600 por 0,25, ¿sí? Momento de la fuerza P. Y la fuerza FDA va a ser un momento antihorario, o sea, va a ser más la fuerza FDA multiplicado por el brazo, que en este caso sería el radio, ¿no? Que es 0,4. Por 3 milímetros, 0,4. Listo. Y eso es igual al momento inercia de este carrete, que es la masa, ya, ojo, el momento inercia del carrete es la masa por el radio de giro al cuadrado, ¿no? La masa es 100 y el radio de giro es de 0,3 al cuadrado. Hay que tener cuidado porque yo he asumido horario, por tanto, normalmente debería ser menos este valor de alfa, ¿no? Y ya está, ¿sí? Eh, Dicho eso, ¿qué podemos tener aquí? A ver, vamos a reducir un poco la ecuación nada más, ¿ya? Que es 600 por 0,25. Acá es menos 150. Ponle 150 menos 0,4 veces F en el punto A. Y eso es igual a 0,3 al cuadrado por 100. O sea, 9. 9 es algo, ¿no? A, a esta ecuación de aquí, por ejemplo, le vamos a llamar ecuación uno. A esta ecuación de aquí le vamos a llamar ecuación 2. ¿Sí? Ya está. Si es que, si es que asumimos que no desliza, ya hasta ahí son las ecuaciones de equilibrio en cualquier caso. O sea, esas son ecuaciones ya de equilibrio de este cuerpo rígido, ¿no? De equilibrio no, disculpa, de cinéticas de cuerpo rígido. Ahora, em, vamos a asumir de que el disco, bueno, el carrete no desliza respecto a la superficie, ¿ya? Si yo consigo resultados consistentes, entonces me quedo con el resultado. Si no son consistentes, tengo que regresar a este punto y asumir que no son así, ¿ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a asumir que el carrete no desliza respecto a la superficie, ¿sí? Si no desliza, este punto tiene velocidad cero, ¿de acuerdo? Pero que tenga velocidad cero no quiere decir que no acelere. Recuerda que es un punto parte del carrete. Estamos hablando del punto que pertenece al carrete. O sea, lo que quiere decir es que simplemente este, no tiene aceleración normal, ¿ya? Pero si no va a deslizar, necesariamente yo puedo decir lo siguiente. Tú puedes decir, ok, entonces la velocidad del centro de masa, ¿a qué es igual? Como es un punto fijo, bueno, es un punto de un instantáneo de velocidad cero, va a ser radio, ¿por quién? Por la velocidad angular del carrete. Si tú esto lo derivas, tienes, en lugar de tener velocidad el centro de masa, ¿ya? Va a tener aceleración del centro de masa. En lugar de tener velocidad angular, va a tener aceleración angular. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Tú puedes hallar la velocidad del centro de masa o la aceleración del centro de masa en función de la aceleración angular, siempre que no deslice, ¿no? Porque esto de aquí se obtiene del centro instantáneo, ¿no? Si la velocidad angular varía,
Si la velocidad angular variara, ojo, la velocidad angular del carrete, ¿ah? Si la velocidad angular varía, también varía la velocidad del centro de masa. Por tanto, la derivada se mantiene y R es el radio del disco. Y ya está. ¿Está bien? Entonces, si no desliza, yo puedo decir fácilmente que la aceleración angular o la aceleración del centro de masa va a ser igual el radio por la aceleración angular. ¿Sí? Entonces, con eso ya tengo una conexión entre esas ecuaciones, ¿no? Entre la ecuación 1, la ecuación 2 y esta ecuación 3. Vamos a reemplazarlo incluso, ¿no? La aceleración del centro de masa va a ser igual radio 0,4 por alfa. Ya está. Y este que es la ecuación 3. Listo, entonces vamos a usar la ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3. ¿Te das cuenta que en esas tres ecuaciones tenemos una incógnita, dos incógnitas? La misma, tres incógnitas, y con esta última tenemos tres incógnitas y tres ecuaciones. Con eso debería poder resolverse, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a hallar la fuerza F de A. Voy a intentar despejar F de A. ¿Ya? Desde la ecuación 1, de 1, 2 y 3. De la ecuación 1 tengo 600 más F de A, ¿ya? Es igual a 100 por la aceleración del centro de masa, que es 0,4 alfa. Entonces 100 por 0,4 es 40 alfa, ¿sí? 40 alfa, ¿no? Entonces, de la ecuación 2 y de la ecuación 4 puedo hallar F de A. ¿Sí? De 2 y 4, yo tengo que la aceleración angular es igual, la ecuación 2 es 150 menos 0,4 F de A sobre 9, y de la ecuación 4 es 600 más F de A sobre 40, ¿no? Y eso lo pero nada más. 15 por 4 es 60, ¿no? 60.000 menos 16 F de A es igual a 5.400 más 9 veces F de A. Pasa a restar y te queda 600 igual a 25 F de A. Y con eso ya tengo F de A. ¿Lo sale? Por 4, 2,4 me sale, sí. No, 24, a ver, déjame ver. Sí, 24. 24 newton. 24 newton, listo. ¿Sí? Esa vendría a ser la fuerza de fricción o la fuerza de fricción en el punto A. ¿Ya? Ahora, ¿por qué hallo esta cantidad? Porque tengo que compararla con la fuerza de fricción estática máxima. Si esa cantidad fuera mayor que la estática máxima, entonces no es posible, pues, ¿no? Necesariamente, si fuera así, yo ya no puedo asumir esto, ¿sí? El de acá. Este de aquí salió como consecuencia de que el carrete no desliza, ojo, no desliza respecto a la superficie. ¿Ya? Si no desliza, eh, entonces la fuerza de fricción es del tipo estática. Y esa fuerza de fricción no puede superar la estática máxima. ¿Está bien? Ya, entonces, pues, observación, la fuerza de fricción estática máxima es el mu estático por la normal. El mu estático es 0,2 y la normal es, ojo, no es 9,83, es 981.
que me he equivocado. Es 981. Ya está. Pues sería 981 por 0,2. Y sale siendo 96,2. 96,2 newton. Entonces se observa que la fuerza estática máxima es mayor que la fuerza FDA. ¿Qué es lo que tengo que concluir aquí? Que en efecto, en el punto A, la fuerza de fricción es del tipo estática. Si es estática, ni siquiera alcanza la estática máxima. ¿Por qué? Porque es 24 y el máximo puede aumentar hasta 196,2. O sea, la fuerza P, por ejemplo, podría seguir aumentando y el carrete seguiría rodando sin deslizar. Si la fuerza P fuera muy intensa, ya podría superar la estática máxima y comenzaría a actuar la cinética. ¿Está bien? Entonces, con eso quiere decir que el resultado que he encontrado, o sea, el procedimiento que he hecho es correcto, ¿no? Y es válido, ¿ya? ¿Qué pasa si hubiera salido FDA 240, por ejemplo, y hubiera superado? Entonces, ya no podía asumir que la aceleración angular es R por alfa, y lo que tendrías que hacer es decir, ok, la fuerza de fricción ahí tiene que ser mu cinético por la normal. Entonces, hayas FDA, hallarías FDA con mu cinético por la normal, ¿sí? Y ya tendrías una variable menos, y podrías resolver el problema nuevamente. ¿Está bien? Ya. Ya vamos a acabar el problema, ¿ya? Ya está. Ya está. Luego, como están pidiendo la aceleración angular va a ser igual, ¿a qué era igual es? Era 150 menos 0,4 FDA, era 150 menos 0,4 FDA, que es 24, todo dividido entre 9. Y ya está. A ver, 150 menos 0,4 por 24 entre 9. 15,6 me sale. 15,6 radianes por segundo cuadrado. Y es justo lo que le están pidiendo. Ahí lo dejamos. Hasta acá, muchachos, ¿alguna pregunta? Ya, entonces continuamos. A ver, dice, el avión se desplaza en línea recta con una rapidez de 300 kilómetros por hora. Em, Cuando los motores A y B producen un empuje de 40 y de 20 newton, respectivamente, determina la velocidad angular del avión en el instante 5, de la velocidad angular, ojo, la velocidad angular en el instante 5. Ok, ya, velocidad angular en el instante 5. El avión tiene una masa de 200 megagramos. Su centro de masa se encuentra en el punto G, ¿ya? Eh, y su radio de giro es de 15 metros, ¿sí? Ya está. Están viendo la velocidad angular en el instante 5. Ujú. Ya está. Ya. Vamos a ver aquí solución. Ya. A ver, primero, dice que este avión se desplaza en línea recta, ya, con 300 kilómetros por hora,
cuando los motores A y B producen un empuje de 40 y 20, ¿no? O sea, con esas intensidades están, en ese momento está en línea recta, ¿ya? Pero como está desbalanceado y te puedes dar cuenta que es desbalance, va a comenzar a cambiar su dirección. Es evidente de que debido a que la fuerza TDA es mayor, va a comenzar a girar de esa forma, ¿no? Pero digamos que en el instante digamos que en el inicio estaban ambos con 20, estaban en línea recta. El, el, el piloto decidió cambiar la tensión, o bueno, la fuerza de empuje en, en el ala a 40. ¿Para qué? Para girar. Pero justo en ese momento estaban viéndose en línea recta, ¿cierto? Entonces, van a transcurrir 5 segundos y obviamente el avión va a comenzar a girar, ¿no? Es por eso que están pidiendo la velocidad angular, ¿no? Va a haber una velocidad angular. Aquí, ya está. Entonces, primero, si se observa, ya, observa qué cosa, que lo siguiente, ¿no? El momento angular del avión inicial, vamos a hacerlo con respecto al punto G, ya, inicial, más la suma de los integrales de todos los momentos con respecto al tiempo, es igual al momento angular con respecto al punto G final, ¿no? Ya está. Entonces, momento angular, momento angular que va a ser igual, es IG por velocidad angular inicial, más la suma de las integrales de todos los momentos, es igual a IG por omega final. Si tú integras esto de 0 a 5, estarías obteniendo la velocidad angular en el instante 5, siempre y cuando esta velocidad angular sea en el instante 0. ¿Está bien? Nuevamente, si es que tú integras de 0 a 5, la velocidad angular final sería en el instante 5, siempre que la velocidad angular inicial sea 0, ¿no? Pero el avión se mueve en línea recta al inicio, por tanto el inicio no rota, ¿cierto? Entonces, inicialmente el avión no está rotando, inicialmente no rota porque se mueve en línea recta, mueve en línea recta. ¿Qué quiere decir? Que la velocidad angular inicial es 0, ¿sí? Esa vendría a ser la velocidad angular inicial, ¿sí? Así que te va a quedar aquí 0 más, ¿sí? La suma de los momentos, la suma de los momentos de las fuerzas, ¿ya? La suma de las integrales de los momentos de las fuerzas, integrales de los momentos, ya está. Entonces, primero, está claro de que el peso del avión, ya que es en este caso un vector entrante a la pantalla, se compensa con la suspensión del aire, ¿no? Tú sí debes saber eso. Los aviones vuelan debido a que se generan presiones diferentes en la parte superior e inferior del avión, ¿no? Como se generan presiones diferentes, las fuerzas que actúan sobre el avión son diferentes en la parte superior e inferior, ¿cierto? Entonces, la parte inferior es mayor que en la parte superior. Entonces, lo que se hace se regula, ¿para qué? Para que coincida junto con el peso y haya equilibrio en la vertical, no en la vertical del avión. ¿Está bien? Entonces, el peso se va a cancelar que es una fuerza externa, se va a cancelar con la fuerza de suspensiones en el avión. Así que no nos interesa en este caso el peso, únicamente nos quedamos con las fuerzas de los motores, que son fuerzas de propulsión, que generan momento. Con respecto al punto G, se generan momento. ¿Sí? Entonces, tenemos la suma de las integrales de los momentos. Ponlo de esta forma. ¿Sí? Em, el momento de la tensión TDA, antes de hacer esto, ¿qué te parece si
Lo vamos a hacer así, ¿no? El momento de la tensión TDA, aquí va a ser igual. Bueno, TDA es una fuerza constante, o sea, va a ser TDA por el brazo. Y el brazo vamos a llamarle esta distancia D, TDA por D. TDA es 40 kilonewton, 40, eh, y ponle por eso a la 3 una vez, por eso a la 3 y este D es 8, ¿sí? Y el momento de TDB es TDB por el brazo, que también es 8, también es D, o sea, va a ser 20 por 10 a la 3 por 8. ¿Está bien? El momento de TDA es antihorario, así que este es positivo. El momento de TDB es horario, así que es negativo. ¿Está bien? Ya está. Esas cantidades son constantes, o sea, esto es 320, ponle así, 3,2 por 10 a la 5 newton metro, ¿cierto? Newton metro. Y el de acá sería 1,6 por 10 a la 5, 1,6 por 10 a la 5 newton metro. Ya está. Como son momentos constantes, entonces, ¿cómo trabajamos con las integrales, no? Entonces, la integral del momento de TDA, diferencial de T, de 0 a 5, como es una constante, simplemente sale. Y tienes la integral de 0 a 5. O sea, simplemente sería multiplicarla por 5, nada más. ¿Sí? Entonces, 3,2 por 5 es 16. Esto es 16 por 10 a la 5, newton metro, entonces newton metro segundo incluso, ¿no? Y la otra integral, de 0 a 5, momento de T de B, del de T, es lo mismo, que va a ser, ojo, acá también es negativo, acá también es negativo, y así. Entonces sería, multiplicada por 5 sería 1,6 por 5, que sería 8, ¿no? Sería, eh, bueno, menos, vamos a poner así, mtdb, integral de 0 a 5, diferencial de t, y esto va a ser igual a menos 8 por 10 a la 5 newton metro segundo. Listo. Y ya está. Ya está. Entonces, reemplazando aquí, en esta ecuación asterisco, le decimos de asterisco, tenemos momento angular, velocidad angular inicial es 0, más. Como es suma integrales, tengo que sumar estas dos, pues, ¿no? Tengo que sumar estas dos. La primera es de 16 por 10 a la 5. Y la segunda es menos 8 por 10 a la 5. Lo sumas con todo y signo, ¿no? Y eso es igual al momento de inercia del avión, que vendría a ser velocidad, radio de giro, me parece que era 15, ¿no? Multiplicado por la masa, que es 200 masa megagramo, ¿no? 200 megagramos. ¿Mega cuánto es? Es 10 a la 6, me parece, ¿cierto? Mega es 10 a la 6. Sería 200 por 10 a la 6 gramos, que es lo mismo que tener 200 por 10 a la 3 kilogramos. Son 200 toneladas, ¿no? Sería, la masa sería 200 por 10 a la 3, y esto multiplicado por 9,80. Ah, no, esa es la masa nada más, ¿no? Está bien. No, no es el peso, es la masa. Es la masa por el radio de giro. El radio de giro es 15, ¿no? 15 al cuadrado. Y esto multiplicado por la velocidad angular final, que debería ser la velocidad angular en instante 5, pues, ¿no? Em, si te das cuenta, aquí yo puedo cancelar 10 a la 5 con 10 a la 5, 10 a la 3 con esos dos ceritos son 10 a la 5, ¿no?
Entonces ya está. Entonces acá te queda 8. Acá te queda 2 por 15 al cuadrado. Velocidad angular final. Entonces te queda que la velocidad angular final es 8 entre 2 por 15 al cuadrado. ¿Sí? O sea, 8 entre 450. Me sale a mí 0,01777, o sea, 8 radianes por segundo. Y ya está. Listo. ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? ¿Preguntas acá? Ya. Siguiente, entonces. Dice, un disco de 2,5 libras y 4 pulgadas de radio está conectado a una horquilla BCD mediante flechas cortas provistas de cojinetes B y D. ¿Ok? O sea, digamos que hay un eje que está conectando el disco con la horquilla, ¿no? La horquilla de 1,5 libras tiene un radio de giro de 3 pulgadas. Ujú. Alrededor del eje X. Ok, ok, ajá. Al principio, el mecanismo gira a 120 revoluciones por minuto. Al principio, em, con el disco en el plano de la horquilla. O sea, teta igual a cero. El disco en el plano de la horquilla. Ok, teta igual a cero. Si el disco se perturba ligeramente y gira con respecto a la horquilla 90 grados, donde se detiene mediante una barra pequeña en D. Claro, si te das cuenta, hay un pequeño tope, ¿no? Acá hay una especie de tope que ese disco va a girar y va a chocar ese tope y ahí se va a quedar, ¿no? No va a seguir girando, ¿no? Entonces, inicialmente estaba horizontal y ahora está vertical, ¿no? Determinar la velocidad angular del mecanismo. Ya, la velocidad angular del mecanismo. Entonces, tenemos varias cosas porque tenemos que tener en cuenta el momento de inercia respecto al eje X. Tenemos dos eventos. Es cuando está paralelo a la horquilla y cuando está perpendicular a la horquilla. ¿Ya? Entonces vamos a ver eso, ¿eh? Vamos a intentar avanzar ese problema todo lo que se pueda. Si no, lo dejo planteado y lo soluciono y lo subo ya solucionado. ¿Está bien? Es que no nos alcanzar el tiempo, más que nada por eso. Ya. Tener en cuenta lo siguiente, ¿eh? Tener en cuenta qué cosa. Ya, digamos que tienes aquí el disco, ¿sí? Y tú sabes que tú puedes hallar el momento de inercia respecto a este eje, para un disco, ¿no? Llámale eje X, que debe ser este, ¿no? Este eje es perpendicular al disco, por si acaso, ¿ya? El momento de inercia con respecto a ese eje X es un medio de la masa por el radio del disco al cuadrado, ¿no? Ya está. Pero si es que te pidieran hallar el momento de inercia respecto de un eje, ya sea el eje Y o ya sea el eje Z, por ejemplo, el eje Y o el eje Z, cuando el eje es o sea, ojo, en todos los casos pasa por el centro de masa, pero si es que los ejes son paralelos al eje, al plano del disco, el momento de inercia sale un cuarto de la masa por el radio del cuadrado. ¿Está bien? Entonces, no hay que olvidar esa parte de acá. ¿Ya? No hay que olvidar eso. Entonces, dicho eso, ¿por qué lo remarcamos? Porque tenemos dos eventos. ¿Ya? Te hablan de un principio y te hablan de un final, ¿no? Te dice, ¿cómo es el principio? Al principio el mecanismo gira con 120 revoluciones por minuto con el disco, ¿ya? El mecanismo gira con 120 revoluciones por minuto con el disco en el plano de la horquilla con θ igual a cero, ¿no? Entonces, inicialmente, ya, digamos que este sea, no sé si lo, inicialmente, ¿eh?
Ya. Mm, Un momentito, por favor. Ya. Ya, entonces acá yo tengo el disco, más o menos así, algo así, ¿eh? El disco va a ser algo así. ¿Sí? Este vendría a ser el eje del disco, bueno, será ese. Ya, entonces vamos a colocar el eje del disco. Vamos a colocarlo así. Este que es el eje X pasa por el centro de masa del disco y ese también es el eje del brazo de la horquilla. ¿Sí? O sea, inicialmente es así, ¿ya? Si quiere decir que el momento inercia del disco va a ser un cuarto de la masa del disco, que está en libras eso, ¿no? Entonces, tener cuidado, ¿ya? Porque sería 2,5 entre G. La masa del disco es 2,5, o sea, 2,5 entre 32,2. Es la masa del disco. Y el radio es de 4 pulgadas, ¿no? Que sería de 4 al cuadrado, ¿sí? Y ya está. Entonces, ese de ahí vendría a ser el momento de inercia del disco, ¿ya? Inicialmente, ¿ya? Te hablan acerca de el- la horquilla. A ver, la horquilla, mente flechas cortas, provista con inercia, la horquilla, ajá, sí tiene masa. La horquilla tiene una masa y tiene un radio de giro de 3 pulgadas. Ah, ok, entonces ya está. Entonces, el momento de inercia de la horquilla va a ser la masa, que vendría a ser 1,5 entre 32,2, ¿sí? Multiplicado por el radio de giro, que es 3 al cuadrado. Yo ya tengo el momento de inercia del disco y el momento de inercia de la horquilla alrededor del eje X, al inicio, ¿de acuerdo? Esto vamos a llamarle inicial, inicial, ¿no? Ya está. Cuando t es igual a cero, ¿sí? Em, Esto de aquí, bueno, vamos a operarlo una vez, ¿ya? Es una cantidad, ya. Inercia del disco inicial, que es igual a esto. Esto es 2,5 entre 32,2 entre 4 por 16, ¿no? Esto acá me está saliendo 0,31, 0,31, ponle 31,006, ponle, ¿ya? Las unidades van a ser libra, segundo cuadrado, pulgada, ¿de acuerdo? Libra, segundo cuadrado, pulgada. Ahora, hay un detalle importante. Estoy considerando 32,2 que está en unidades de pies por segundo cuadrado. Entonces el radio tengo que pasarlo a pies. Ya. Tengo que pasar a pies el radio. Si no, no me va a salir así. Para que me salga en pies. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces, en una pulgada tenemos 12 pies, ¿no? Entonces bueno, en un pie tenemos 12 pulgadas, ¿sí? En un pie tenemos 12 pulgadas. Si tengo aquí que esto era 4, si era 4 pulgadas, entonces esto es 4 entre 12 pies.
¿sí? Al cuadrado. Y acá tenemos, ¿cuánto era? Eran de 3 pulgadas, ¿no? Entonces era 3 entre 12 pies al cuadrado. Ya está. Entonces acá lo corregimos, ¿ya? Lo corregimos ¿para qué? Para que salga en libras segundo cuadrado pie. Ya está. Sería ¿cuánto? A ver, repite, 2,5 entre 32,2 entre 4 y entre un cuarto, 9 entre 9, ¿no? Me sale 0,0021. Vamos a colocarle así, 2,16 por 10 a la menos 3. Ya está. Y el momento de inercia de la horquilla inicial va a ser ¿cuánto? 1,5, 32,2 entre 16, ¿no? Y me sale 2,91, ya, 2,91, ¿sí? Em, por 10 a la menos 3 libra segundo cuadrado pie, ¿sí? Ese es el momento de inercia de la horquilla. Déjame ver, 1,5 entre 32,2 multiplicado por el radio de giro que es 3, ¿no? 3 entre 12. Ya está. ¿Mm? Listo. Entonces ya tengo el momento de inercia del disco y de la horquilla al inicio. Vamos a ver al final. ¿Ya? Final. ¿Sí? En el caso de la horquilla no va a cambiar su momento de inercia. Va a ser el mismo. El que va a cambiar el momento de inercia va a ser el disco. ¿Por qué? Porque el disco va a estar vertical. ¿Sí? En este caso el eje va a ser algo así, ¿no? Así va a ser el eje X. ¿Sí? Entonces, el momento de inercia del disco final va a ser lo mismo, ¿no? Un medio, en este caso un medio, no sería un cuarto, ¿no? Un medio de 2,5 entre 32,2 multiplicado por 4 entre 12 al cuadrado, ¿no? El momento de inercia del disco final va a ser esa cantidad, ¿no? Ya. 2,5 entre 22,2. No se preocupen, ahorita comenzamos, ¿ya? Entre 2 entre 9. Y me sale 0,0043. 4,31. 4,31 por eso a la menos 3 libras segundo cuadrado pie. ¿Sí? Ya está. Lo que sigue, ¿ya? Lo que sigue es conservación. ¿Está bien? Lo que sigue es conservación. Entonces, lo voy a plantear y lo voy a escribir acá y lo voy a subir y a plantear. ¿Está bien? Bien, vamos a comenzar el colaborativo. El colaborativo ya debería estar en los módulos. No recuerdo la puse. Ya está. Bien, vamos a formar los grupos y les deseo muchos éxitos, ¿no? Listo, chicos. Pueden entrar a sus grupos. Éxitos para todos.
Bien, chicos, nos estamos viendo el día lunes. Cuídense, buen fin de semana.